Al inicio de esta sesión se nos convocaba a un momento de reflexión. Después empezó a parecerse más como una acción que pretendía reescribir parte de la historia y tratar de instalar una lógica como de un pseudo estudio histórico. Pero después se fue aportando más información y pareció ser, en algún momento, que el objetivo de esta sesión era restaurar la verdad histórica, porque creo que la frase que se usó fue exactamente eso. ¿A qué verdad histórica se estará refiriendo quienes quieren restaurar la verdad histórica? ¿La verdad histórica de la dictadura cívica-militar? Porque también se menciona que hay un proyecto para el que se necesitan los votos del Frente Amplio, que supongo que debe ser el que pone en régimen de prisión domiciliaria a quienes están presos por el terrorismo de Estado. Y supongo que si en esta sesión se nos pide el voto del Frente Amplio, debe ser porque el resto de los votos ya están. O sea que capaz que tenemos que asumir que la coalición de gobierno está toda junta en este objetivo. Yo quiero repasar un poco la memoria, no con paciencia, quiero tratar de repasarla con responsabilidad política, porque me parece que es eso lo que necesitamos para entender que realmente no hay dos lecturas de esta etapa tan oscura de nuestra historia. Acá hubo responsabilidad del Estado uruguayo en la represión, en la tortura, en el secuestro, en el asesinato, en las desapariciones forzadas, hasta de niños y niñas. Acá hay cientos de personas que lo sufrieron en primera persona y no solamente durante el periodo de la dictadura cívico-militar, en el periodo previo también. Mis compañeros ahondaron profusamente en la cronología histórica. En el periodo entre la dictadura de Terra y el gobierno de Pacheco Areco, este país fue transitando un camino que iba desde el estado peligroso hasta las medidas prontas de seguridad. Y desembocó en gobiernos que violaron consecuentemente la Constitución y los derechos humanos usando las medidas prontas de seguridad. No nos olvidemos que durante el gobierno de Pacheco Areco se reprimieron y asesinaron estudiantes que se manifestaban pacíficamente para reclamar por el boleto gratuito. Eso es parte de nuestra historia. Y también es cierto que Uruguay, igual que el resto de los países de América Latina, fue parte de un plan regional que estuvo organizado con el objetivo de instalar medidas económicas y sociales que persiguió, secuestró y asesinó a las personas que pensaban distinto o que se imponían a estos planes. Cuando hablamos de medidas prontas de seguridad, yo estaba buscando algún registro histórico y encontré un cuaderno de marcha de septiembre del 71, que hace, en una nota que se llama Contexto Real Actual de los Derechos Humanos, hace una especie de resumen del quinquenio de gobierno de Pacheco Areco. Y dice, por vías de las medidas, voy a leer solamente algunas, por vía de las medidas de seguridad, el Ejecutivo se ha ingerido en materias legislativas típicas como la de arrendamientos y desalojos. Por vía de medidas de seguridad se militariza sectores enteros de funcionarios públicos de naturaleza estatutaria absolutamente civil. Y levantada esa militarización por la Asamblea, se la vuelve a implantar por el Ejecutivo. Cosa de loco. Por vía de medidas de seguridad se clausuran órganos de prensa. Mis compañeros lo dijeron también. Por vía de medidas de seguridad se confía a un simple decreto la creación de un registro de vecindad, ante cuya existencia decaen los fueros de ese sagrado inviolable. Y la lista sigue. Todos sabemos lo que fue el gobierno de Pacheco Areco. Sin embargo, en esta especie de llamado a la reflexión de hoy, quienes nos llaman a esta reflexión dicen que Pacheco Areco era un rebelde ante las injusticias. En un acto público, señora presidenta. Esto estamos hablando de consideraciones políticas. Entonces, ¿cómo seguimos este ejercicio de reflexión? ¿Cómo seguimos? Porque un ministro de este gobierno que se autodeclara de centroizquierda no dijo ni pío cuando a Pacheco Areco le dijeron rebelde contra la injusticia. A un presidente que sistemática y premeditadamente violó la Constitución, los derechos humanos y desoyó al Parlamento. Acá hay muchos legisladores autodeclarados wilsonistas que no saltaron de indignación cuando la misma frase quedó Wilson, Artigan y Pacheco Areco. Y Pacheco Areco reivindicado como un rebelde ante las injusticias. En la misma frase, Wilson, Artigas y Pacheco Areco. Un presidente que avergüenza la historia democrática de este país. Por lo menos, y en honor a la verdad, es verdad que cuando se mencionó que era un rebelde ante la injusticia,
también dijeron, y se rebeló contra la Constitución, y sí, y por eso el Partido Nacional y el Frente Amplio el 22 de julio del 71 presentaron mociones de juicio político al presidente. Entonces, previo al estado de guerra interno, Uruguay venía con heridas sociales, económicas y políticas de larga data. Y se venía construyendo un camino a un Estado cada vez menos democrático. No es que no hubo más remedio. Esto fue parte del desbarranque de un poder ejecutivo que actuaba completamente fuera de la Constitución, que desconocía la independencia de poderes, que alteraba el Estado de Derecho y que llamó a unas elecciones de mentira. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan que después de las elecciones del 71 aparecieron urnas flotando en el Miguelete. Elecciones libres, ¿en serio? Y después vino el gobierno de Bordaberry y Wilson Ferreira, en una audición radial del 13 de febrero del 73, decía: hubo un fraude electoral directo e indirecto para imponer la candidatura de un ciudadano sin vocación política y sin posibilidad de comunicación emotiva con las multitudes y, sobre todo, profundamente ajeno a los grandes problemas que el Uruguay enfrenta y a la manera de resolverlos. Y después dice: el nuevo gobierno comenzó siendo un pachequismo sin Pacheco, con todos los hombres de Pacheco, pero sin este. Y así, aunque no parezca, no quedamos mucho mejor que antes. Pero el nuevo presidente, sin embargo, tuvo su oportunidad, su gran oportunidad, como quizás nadie la tuvo antes. El nuevo presidente pudo exhibir ante el país su honradez personal que nadie discute, su calidad de jefe de un hogar respetable, su condición de padre de una hermosa familia. Pero Bordaberry no lo hizo. Entonces acá, como decía el senador Olesker y varios de mis compañeros, no hay nada para conmemorar. Las reflexiones están todas hechas. La violencia del Estado y la violencia civil no son comparables, ni acá ni en ningún otro lado. Y tampoco está bien negar e invisibilizar la historia de lucha pacífica de las organizaciones de trabajadores, de trabajadoras y de estudiantes contra esa miseria a la que estaba sometido el pueblo uruguayo en ese momento. Es una falta a la verdad tratar de poner esto en otros términos. Pero igual no nos extraña. Hay que ser honesto y decir que no nos extraña nada. Porque si queremos cerrar heridas, para cerrar esas heridas tenemos que saber la verdad. Porque no saber la verdad es la razón por la que no encontramos a 170 desaparecidos. Pero no es que nadie sepa dónde están. Es que mienten o en el mejor de los casos se callan. Y acá hay gente que lo sabe, señora presidenta. Vaya, si lo sabe. ¿Y por qué se guardan la información que tienen? Porque se sienten poderosos siendo dueños de un silencio que no les pertenece. Que nos pertenece a todas las uruguayas y los uruguayos para poder, como dice el senador Valle, si quiere cerrar, cerremos, pero entonces hablen y no mientan más. Gracias, señora presidenta.